Buenas tardes, apreciados participantes. En la tarde-noche, por decirlo así, del día de hoy, vamos a desarrollar la tercera actividad síncrona. Una actividad muy interesante porque nos va a llevar, nos va a direccionar, nos va a permitir viajar en el tiempo y ver cómo va a ser el contador del futuro. Es muy interesante eh, que nosotros como contadores abordemos precisamente este tipo de conversación, este tipo de contenido, porque de una u otra forma nos indican cuál va a ser la tendencia. Ok, entonces esto nos va a llevar a abordar y a visualizar cómo podrá ser el contador del siglo que estamos transcurriendo, que estamos transitando, el siglo XXI. Cuando nosotros ya decidimos cursar esta profesión, también decidimos que teníamos que realizar estudios continuos. Estudios continuos porque las empresas y el mundo está interconectado, se está globalizando y la tecnología de una u otra forma realmente lo va direccionando hacia el desarrollo de nuevas competencias que no solo eran aquellas de registrar libros, nos está llevando hacia lo que es el, el auditor, el contador estratégico, el asesor estratégico. Entonces, en este sentido, les quiero mostrar una primera lámina que nos va a dar precisamente el futuro de la contaduría de manera muy breve y vamos de la teneduría del libro hacia lo que es la asesoría estratégica. Y entonces aquí tenemos tres bloques muy interesantes porque en el primero de ellos nos habla del pasado, es decir, que el contador era un registrador de operaciones, ¿ok? Y él se centraba, se enfocaba precisamente en el cumplimiento precisamente de esos procesos. Y su rol como profesional era muy pasivo y solo se limitaba, como lo dijimos al principio, al registro. Entonces, él, una vez que iba a sentar sus actividades contables, sus actividades financieras, él lo que iba a hacer era registros históricos, asentaba lo que ya pasó. En el bloque número 2, que lo llamé como bloque de transición, él se ha convertido ya en un analista digital. Es decir, que él precisamente interpreta lo que arroja los distintos sistemas de información, en este caso, los ERP, los TRP, los DSS o los MIS y los sistemas de soporte de decisión para los niveles estratégicos. Entonces, él se está convirtiendo en un analista digital y su foco entonces, si se convierte en un analista, es sencillamente él se centra, él dirige sus energías hacia lo que es la interpretación de todo un resultado. Y entonces, cuando hablamos de eso, que estamos hablando de los sistemas ERP, es porque precisamente él ya no solo va a utilizar los procesos que nos permiten llevar los módulos de contabilidad como tal, los módulos de nómina, sino que vamos a interpretar los informes que arroja precisamente este sistema. Entonces, porque él también está generando informes.
Y como tercer bloque, que es el bloque que lo llamé del futuro, él ya es un asesor estratégico. Y entonces, ¿dónde se enfoca? Fíjense que cada uno, en el primer bloque se centró en el cumplimiento, el segundo se direccionó hacia la interpretación y el tercero lo focaliza, lo dirige, lo direcciona hacia lo que es la estrategia. Entonces, el rol de él ahora es proactivo y es un líder y tiende ahora a tener una visión predictiva del futuro. Es decir, cuando analizamos, cuando vemos visión predictiva, lo que quiere decir es que nosotros estamos utilizando la prospectiva y navegando en entornos inciertos para precisamente ver cuál es ese futuro que en papeles ya es, en planificación ya es cierto y precisamente es lo que nosotros deseamos. Y por eso lo llamamos en planificación estratégica los futuros deseados. Entonces, así estamos llegando a lo que son las habilidades duras. Permítanme apagar la cámara para darle velocidad, que Internet está muy lento. Y entonces, cuando estamos viendo ya esto, vamos a abordar lo que son las habilidades duras y entrando ya en materia, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el mundo ya ha cambiado, que la automatización ya está presente, que la inteligencia artificial sencillamente está asumiendo las tareas repetitivas, las tareas operativas. Y esto no se puede considerar en ningún momento como una amenaza, sino como una oportunidad que nos obliga a evolucionar. Y cuando hablamos de evolución, estamos hablando que tenemos que desarrollar competencias, habilidades. Entonces, el rol ya no es el papel, ya no es solo registrador, sino como lo vimos en los bloques que interpreta y asesora. Y hoy definimos el nuevo perfil que los hará irreemplazables. Entonces, la mezcla perfecta de lo técnico y lo humano es lo que conocemos como esa necesidad implícita que van a requerir de nosotros. Entonces, comenzaremos por la base, por lo que históricamente ha definido nuestra profesión, las habilidades duras, pero prepárense porque estas habilidades ya no son las mismas de antes, es decir, han ido cambiando. Entonces, cuando hablamos de prepararse, no es que voy a preparar para oír lo que me va a decir el profesor. Lo que estoy diciendo es que hay que prepararnos con respecto a las nuevas habilidades que no demanda la profesión contable. Entonces, así tenemos las habilidades duras y cuando vimos precisamente los tres bloques, vimos que en la primera está el análisis de datos, en la segunda, que es el manejo de la herramienta de Power BI, tenemos la ciberseguridad forense, tenemos la protección de datos, la protección de datos, perdón, y la auditoría en entornos digitales. Y posteriormente tenemos el dominio de las normas internacionales de información financiera avanzadas, ¿verdad? Esas son normas internacionales de información financiera que nos exigen irnos adecuando a esas nuevas realidades. Entonces, visto así, tenemos ya esas tres habilidades, esas bases técnicas potenciadas, que es el análisis de datos, perdón, la ciberseguridad y el dominio de las normas de información financiera. Ahora bien, esta potencia técnica es inútil si no pueden interactuar con las personas. Por eso el verdadero diferenciador, lo que lo vuelve irreemplazable son las habilidades blandas y el factor humano. Cuando vemos eso, entonces vamos transitando hacia otros tipos de habilidades. Unas habilidades que realmente van a permitir liderar, van a permitir
planificar, van a permitir relacionarnos. Entonces, esas habilidades, esas competencias, son las que conocemos como blandas. Y eso es el diferenciador humano. Entonces, ahí vamos a encontrarnos con lo que es la comunicación estratégica, ¿ok? Que es traducir números a decisiones. Entonces, cuando hablamos de esa habilidad, lo que estamos haciendo es lo que nos arrojan esos fríos números, tenemos que hacerlo hablar y tenemos que llevarlos a estrategias, porque cuando hablamos de decisiones es lo que voy a decidir. ¿Y qué decido? Estrategia, una estrategia, la cual se va a implementar para direccionarnos a una gestión eficaz, a una gestión eficiente, a una gestión efectiva. Es decir, vamos a conseguirnos con un balance antiparitasis que realmente me va a permitir decir que vale la pena desarrollar habilidades. Y por otra parte, tenemos que estar muy conscientes de que hoy en día debemos tomar en consideración el pensamiento crítico, que es la resolución de casos. Eh, Eso nos va, cuando hablamos de un pensamiento crítico, estamos hablando de un hombre que es capaz no de aplicar lo que dice la máquina, sino de interpretar esos datos. Por eso es que estamos hablando de comunicación estratégica, sino de interpretar esos datos e implementar, ¿ok? Implementar soluciones que sean viables, que no solo serían datos, porque ya cuando hablamos de implementar soluciones, realmente nos estamos adelantando a no ver el dato como tal, sino un sistema de información o un sistema de información de gestión que lo lleva a información. Y después tenemos el liderazgo y la colaboración. Es muy importante esta habilidad porque ella lleva inmersa. Ahí, ahí subyace la capacidad de trabajar. Allí está implícita esa capacidad de guiar a equipos multidisciplinarios. Y por eso es que hablamos ahora ya de complejidades y de transcomplejidades, porque cuando hablamos de múltiples disciplinas, estamos permitiendo que otros opinen en la formulación de problemas y en la ejecución de los resultados que se pueden haber alcanzado a través a través de lo que es el análisis, el multidisciplinario, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esas habilidades blandas, lo que estamos hablando es de precisamente la traducción de datos a decisiones. Entonces, ya vamos direccionados a, a a otra estancia, a otro, ¿cómo le digo? A, a otra manera de ver, a otra manera de entender la perfecta unión de las habilidades técnicas, que son las duras, y de las habilidades blandas, que no es otra cosa que la influencia humana. Y esto da origen a un rol muy importante, que es al rol de asesor estratégico, que fue lo que vimos en los tres bloques, y ese rol tiene un pilar innegociable, que es la ética profesional, que es lo que nos ocupa en este momento esta, esta unidad curricular. Disculpen que haya detenido, pero es que Internet está un poco lento, ¿ok? Entonces, la ética profesional es porque el contador
como asesor estratégico tiene que soportarse sobre fundamentos estratégicos, sobre códigos deontológicos, sobre códigos de ética, tanto nacionales como internacionales, porque la información que se genera ya traspasa fronteras. Si vivimos y en toda conversación nosotros decimos, vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo interconectado. ¿Qué significa eso? Que toda información que se genere, contable o no, es ya una información que va dirigido a múltiples personas y eso al romper frontera llega a otras latitudes. Entonces, la ética dejó de ser solo el cumplimiento normativo. No se trata ya de que yo voy a cumplir la norma y si cumplo la norma soy ético. No, ya eso quedó abolido, perdón. Ahora es un factor de competitividad. Un contador ético da ventajas estratégicas en la profesión. Entonces, la confianza en su activo principal. Entonces, tenemos que entonces ver que sin duda es la integridad y sabemos que eso es un principio ético. Entonces, toda su potencia técnica se desploma. Entonces, la ética es el cemento de su carrera. Entonces, sin integridad, como les estoy diciendo, no estamos logrando absolutamente nada. Por otra parte, tenemos la ética en la era digital. Y ese es un aspecto muy importante porque ahí está implícito o está implícita una pregunta, ¿cómo manejan el Big Data? Es decir, ¿cómo se manejan grandes volúmenes de datos? Y si realmente estamos protegiendo la fidelidad, con fidelidad lo que nos rinde el cliente. Y tenemos que tener mucho cuidado acá porque cuando se están analizando grandes volúmenes de datos, podemos exponer vulnerabilidades y permitir ataques externos que expongan información vertebrada, información vital de la organización y ella entre en manos de terceros y esto de una u otra forma nos puede direccionar hacia la pérdida de la ventaja competitiva. Ya no la del auditor técnico, sino la ventaja competitiva que haya generado la empresa en el desarrollo de su gestión. Entonces, el dilema ético entonces es más complejo, ya que se extiende a la responsabilidad social y a la privacidad de los datos, como les estaba diciendo. ¿Ok? Si no cubrimos bien los datos y la inteligencia que utilicemos no está programada hacia un aprendizaje que pueda vulnerar la la seguridad de los datos del cliente, la verdad es que estamos entregando información. Y otro aspecto de mucha importancia es que cuando hablamos de responsabilidades, y hablamos de habilidades, sobre todo esas habilidades que ya son estratégicas, entonces tenemos que tomar en consideración que el contador estratégico va más allá de la simple interpretación del dato o de los datos. ¿Por qué? Porque ya él sencillamente está analizando las tendencias, los volúmenes de datos que por eso es que estábamos hablando del Big Data, y entonces eso es muy complejo porque allí podemos exponer la situación débil de la empresa en un momento determinado.
Y también va a haber un rol de vigilante, ¿verdad? Que es muy importante tomarlo en consideración porque él debe tener el valor y el valor que es, aunque cuesta, es una habilidad blanda. Entonces, si estamos hablando de valor, estamos hablando de las habilidades blandas. Ahora, para señalar los riesgos éticos que se puedan presentar y generarse en dilemas éticos, entonces protegiendo la fe pública, que es una de las responsabilidades de nosotros como auditores, por encima de todo. Entonces eso tenemos que también internalizarlo, tomarlo muy en consideración, porque el contador estratégico precisamente tiene que contar con esas habilidades. Entonces, si dominan ya la técnica y el factor humano, es decir, que si se tienen ambas habilidades y lo sostienen con la ética, es decir, cuando digo sostienen, lo soportamos con la ética, con un comportamiento ético, se abre un mundo de nuevas oportunidades. Entonces, veamos los nuevos caminos que recorren la profesión contable que están esperando por este perfil. Y entonces así llegamos a unos contenidos muy interesantes que son las tendencias y los nuevos nichos profesionales. Y cuando hablamos de un nicho, es cuando nos ubicamos en una parte específica del mercado o de los puestos del mercado laboral y allí nos mantenemos estables por mucho tiempo, ¿ok? Y es por eso que habíamos hablado de que teníamos que irnos desarrollando continuamente. Entonces, las tendencias y los nuevos nichos profesionales. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias? Ahí tenemos ya la contabilidad sostenible, tenemos las criptomonedas y los blockchain, tenemos el freelance y la consultoría global. Cuando hablamos precisamente de la contabilidad, de la sostenibilidad, que es lo que conocemos como ESG, el contador verde, ¿ok? Es decir, un contador que ve los nuevos factores, que ve la economía circular, los nuevos tipos de economía, entonces que audita y reporta el impacto ambiental que se puedan estar generando eh, y yendo ahora un poco más allá, aparte de ese impacto ambiental que tiene que ser medido, entonces también está el impacto social de la empresa. Y por eso le hablaba de la multidisciplinariedad, porque cuando hablamos de impacto ambiental, esto lo tiene que hacer un personal experto en el área, un gestor ambiental, y entonces el auditor, el contador público, puede valerse de la opinión de él para ir mejorando esa responsabilidad que tenemos para con el medio ambiente. Y cuando nos referimos a la criptomoneda y a blockchain, lo que estamos hablando en realidad es de los activos digitales. Y los activos digitales, entonces por consiguiente, requiere contadores que entiendan su tributación y los riesgos también a los cuales están sometidos. Entonces, en la misma medida que aparecen nuevas tendencias, que aparecen nuevos modelos, el contador tiene que irse adecuando porque cuando hablamos de blockchain lo que estamos es como hablando de de un gran mayor, de un gran libro mayor con múltiples paquetes, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos. Y cuando me refiero al freelance y la consultoría global, entonces las habilidades digitales que le permiten ofrecer servicios estratégicos a clientes en cualquier parte del mundo. Fíjense que ya él rompe fronteras, ya él puede estar en contacto y de allí la necesidad de prepararnos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a lograr con la especialización, que es la clave de la rentabilidad.
Entonces, ya estamos llegando al final de esta sesión y quiero que se lleven una hoja de ruta práctica para que comiencen perdón, el perfil del contador público que es irreemplazable. Y eso es hoy mismo. Entonces, allí ya tenemos lo siguiente. Teníamos la, la necesidad de convertirnos en un contador irreemplazable. Entonces, esto nos va a permitir concluir y esto nos va a permitir convertirnos en contadores, si se quiere, un tanto irreemplazables, ¿no? Sin querer llegar a los grados extremos, al extremini, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. El éxito, el éxito se mide por su capacidad de aplicar la técnica. Eh, y aparte de aplicar la técnica, tenemos que comunicarla. Y aparte de comunicarla, tenemos que influir con integridad. Ahora bien, la habilidad dura los hace competentes y la blanda los hace líderes. Y la ética los hace confiables. Entonces nosotros vamos a ser contadores públicos competentes, líderes y confiables. Líderes confiables. Entonces, y la llamada a la acción, no esperen a graduarse. Esta semana eh, investigan sobre lo que nosotros tenemos que ir poco a poco desarrollando, de modo que realmente nos direccionemos hacia las nuevas exigencias de hacia las nuevas exigencias de la profesión. Entonces, estamos llegando al futuro de la contaduría. Bienvenido. Ahora bien, podemos decir, en resumen, que la automatización obliga al contador a evolucionar de registrador a asesor estratégico y que el registrador, cuando hablamos de iconos de inteligencia, entonces nosotros tenemos que ir poco a poco buscando claves de contenidos. Entonces, cuando nos referimos a las habilidades duras, estamos hablando de las bases técnicas de la profesión, de las técnicas potenciadoras, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en la técnica que debe ser digital y predictiva. Y entonces el punto clave es el análisis de datos, la ciberseguridad, la contabilidad forense, la automatización, que es el RPA, y el dominio de las normas internacionales de auditoría. Y cuando nos referimos a la habilidad de blanda del diferenciador humano, el foco está lógicamente en el humano irreemplazable. Y allí la comunicación estratégica, el pensamiento crítico y la resolución y el liderazgo y la colaboración son determinantes. Entonces, el asesor estratégico, que es la ética del profesional de él como contador estratégico, entonces tenemos la confianza, es el activo principal. La ética es el pilar que sostiene la estrategia y la guía del manejo de datos. Y entonces allí nosotros vamos a tener tendencias y nuevos nichos profesionales. Fíjense que prácticamente lo que estamos haciendo es como resumir el recorrido que hicimos, ¿no? Entonces allí están los nuevos caminos que tenemos que transitar. Allí está la alta especialización, ahí está la rentabilidad, están los puntos de sostenibilidad, están el blockchain y está la consultoría global. Y podemos decir que todo se resume a la fórmula del éxito e invitación a invertir en el desarrollo personal. Entonces, cuando estamos llegando, sí, al final de este recorrido,
quiero darle las gracias